Con un doctorado en Ciencias y Técnicas de los Desechos en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, en Francia. Es autor del libro Generación de biogás y lixiviados en los rellenos sanitarios, y coautor de 2 capítulos del libro titulado Residuos sólidos, un enfoque multidisciplinario, además de 32 artículos en revistas internacionales. Participó como asesor en el proyecto de cooperación bilateral México-Ecuador, Gestión Integral de Desechos Tecnológicos. Ha impartido cursos de manejo de residuos sólidos en Costa Rica y Argentina. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la basura tecnológica y para eso me acompaña el doctor Fabián, quien es un experto del tema. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Moisés? Pues el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí listos para ver qué podemos platicar sobre este tema tan interesante y tan inquietante a la vez. Sí, definitivamente es un tema inquietante porque es algo que nos compete a todo. Normalmente nosotros nos deshacemos de los problemas y ahí para nosotros ya acabaron. Por ejemplo, si yo este cable lo tiro en la basura, lo tiro en la basura y ahí se acaba el problema. No hay como algo más allá. Ujú. Entonces, el día de hoy, explícanos un poquito acerca de la basura tecnológica. ¿Qué es? Mira, pues la basura tecnológica o residuos tecnológicos o nombre más técnico que se le puede dar a esto, que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Vamos a hacer el señalamiento que lo podemos nombrar de esas tres maneras, pues van a ser todos aquellos aparatos, todos aquellos equipos que en un momento dado son desechados, que los tiramos a la basura, sí, literalmente, porque ya no sirven. Ese es un punto, ahora sí que importante, pero hay que señalar también algo bastante crítico en nuestra sociedad de hoy en día, que muchas veces tiramos estos aparatos no porque no sirvan, sino simplemente pueden ser útiles y pueden estar sirviendo al 100% de su capacidad, tal como cuando los compramos, pero muchas veces se desechan o se tiran simplemente porque hay un aparato nuevo, hay una versión nueva, quizás con mayor capacidad de memoria, quizás con una cámara mucho mejor, el beneficio o el aditamento que tú quieras. Y por esa razón, porque hay un equipo nuevo que hace cosas mejores o más bonitas o una memoria mayor, repito, la virtud que tú le quieras dar o la ventaja, y por esa razón se están tirando estos aparatos. Entonces, concretando la respuesta a tu pregunta, pues estos residuos tecnológicos o basura tecnológica van a ser todos aquellos aparatos electrónicos como tablets, como teléfonos celulares, como computadoras, y ahora pueden ser computadoras de escritorio o pueden ser laptops, pueden ser pantallas también. Entonces, todo este conjunto de equipos son clasificados como residuos tecnológicos. Hay que resaltar también un punto importante, que además de estos equipos electrónicos, ya dentro de lo que es la clasificación de RAE o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues también podrían entrar refrigeradores, también podrían entrar estufas o parrillas, inclusive hasta planchas. Ahí no son residuos electrónicos, pero sí son residuos eléctricos. Entonces, Y una pregunta, perdón, las sí, cosas como por ejemplo los cables, las baterías, los controles de los mismos aparatos, ¿también entran dentro de esta categoría? claro que sí, sí, también los controles, los cables, como tú dices, una extensión, estos audífonos que traigo puestos, o igual como los que tienes tú, son parte de los residuos, en este caso eléctricos, ¿no? No tanto electrónicos, si solamente son cables, pero todo esto debe de recibir un tratamiento adecuado, debe de entregarse o debería de entregarse a las personas que llevan a cabo un manejo y un tratamiento y una disposición adecuada para evitar una contaminación al medio ambiente y para evitar problemas de salud en las personas. Aquí en este caso, ¿qué problemas nos puede traer la basura tecnológica? Mira, pues los problemas principales es resultado de su mal manejo y de su mala disposición.
Por ejemplo, hace unos años, que fue más o menos en el 16, si no mal recuerdo, 2015, hubo una campaña bastante fuerte por parte del gobierno federal de este entonces para entregar pantallas, porque se vino el apagón analógico. Entonces se quedaron inservibles todas las televisiones viejitas y ahora pues si querías ver la televisión tenías que comprar una pantalla nueva, o si eras beneficiario de este programa pues recibir tu pantalla. Resultado de este apagón analógico, hubo cientos de miles, quizás millones, el dato no sé si alguien lo tenga, eh, de cuántas televisiones se desecharon. El problema de cuando se generan este tipo de residuos, y cito ese ejemplo, porque se tiraron, repito, por miles, si no es que, repito, millones de estos aparatos, es que si no se les da un tratamiento adecuado y estos aparatos se desarman o se rompen de manera inapropiada para extraer los componentes valiosos de estos equipos. ¿Cuáles son los componentes valiosos? Pues los metales, ¿no? Puede ser aluminio, puede ser fierro, puede ser cobre, que tienen estos equipos al interior, hablando de las televisiones. Entonces, si estas televisiones se rompen para extraer los componentes que son comercializables, sobre todo metales, repito, uno de los problemas es que al romper los cinescopios vas a tener la liberación de plomo o de fósforo, que es un material que estaba cubriendo la pantalla de estos cinescopios, de estos equipos. Y este plomo y este fósforo, si se liberan al medio ambiente, porque la recuperación de estos materiales se hace de manera inadecuada con un martillo, estos polvos pueden volar y los puede respirar la gente que está haciendo la recuperación de estos materiales, o pueden caer al suelo, después venir la lluvia, lixiviarse, lavarse estos materiales, llegar a un arroyo, llegar al agua subterránea y contaminar las aguas superficiales o subterráneas, y cuando la gente consuma esta agua, pues va a estar contaminada, no va a ser muy apta para el consumo por contener plomo, por contener fósforo. Otro elemento peligroso que puede encontrarse en los residuos electrónicos es el mercurio también. El mercurio es muy tóxico. Entonces, uno es estos metales. La otra práctica que a menudo se lleva a cabo para recuperar los materiales útiles de estos equipos es quemarlos. Entonces, una forma muy práctica para la gente que vive de la recuperación de los materiales útiles de los aparatos electrónicos es prenderles fuego, quemarlos. Esta acción para ellos resulta bastante práctica porque así se quema el material, se queman los plásticos y queda más fácil los metales para ser separados, juntarlos y venderlos. El hacer esto conlleva una acción pues, bastante contaminante, porque los plásticos de todos los equipos electrónicos tienen aditivos que nos sirven para que esos plásticos no se prendan precisamente de manera fácil. O sea, si tú y yo ahorita estamos utilizando una computadora donde está llegando corriente eléctrica para que pueda funcionar, se calientan los equipos, se puede calentar un celular, una computadora de estar trabajando. Entonces, para que no se prenda este plástico, se le colocan aditivos que son compuestos bromados y que evita que esto se nos prenda, ¿no? Pero cuando tú, de todos modos, quemas estos plásticos, esos aditivos, al estarse quemando este plástico, se liberan y estos compuestos bromados son sumamente tóxicos. Entonces, a la gente que está respirando ese humo cuando se está quemando estos tipos de plásticos, pues es sumamente tóxico. Repito, por el bromo que se está liberando. Este bromo, al final de cuentas, pasa al aire, estos compuestos bromados, y en el caso de la Ciudad de México, pues simplemente se agrega más contaminación al aire
de la ya muy contaminada atmósfera que tenemos en la Ciudad de México o en otras grandes ciudades del país, ¿no? Entonces, resumiendo o concretando la información de la pregunta de esta segunda pregunta que me haces, el no tratar de manera adecuada estos equipos para la recuperación de los materiales valiosos, lo que nos genera es una liberación de contaminantes que pueden ser metales pesados o contaminantes en forma de gas por la combustión inadecuada de estos materiales. En ambos casos son contaminantes bastante serios que pueden afectar según el nivel de exposición de las personas a estos contaminantes, pues según ese nivel o ese grado de contacto con esos contaminantes será la enfermedad que se pueda adquirir o el daño que pueda tener en la salud de esa determinada persona. Espero Oiga, haber sido claro. no, sí, definitivamente es bastante claro. Y la pregunta sería, ¿qué tanto ya estamos expuestos a esta contaminación, a estos materiales contaminantes? Usted nos mencionaba que, pues desafortunadamente, por X o Y circunstancia, sí se han visto fotos de refrigeradores, de televisores en los ríos tirados. Entonces, ¿qué tan expuestos estamos? O ya tenemos dentro de nuestro cuerpo estos componentes que nos están perjudicando la salud. No sé si tenga por ahí el dato o de qué forma ya nos están afectando. Muy buena pregunta, Moisés, muy buena pregunta. Si ya están presentes y ya nos están afectando estos contaminantes que mencioné, claro que ya están. ¿En qué medida? Pues va a depender mucho de la ocupación de las personas. Por ejemplo, las personas que están expuestas más a estos contaminantes, pues es la gente que se dedica a recuperar, a recibir y a reciclar, entre comillas, estos aparatos de manera informal, de manera con tecnología no adecuada. Pero que estamos expuestos a estos contaminantes, hace rato mencioné el plomo, y voy a continuar con el ejemplo de este contaminante. Ujú. Mm, Tú eres relativamente joven y no me tomes a mal el relativamente, o sea, eres joven y Ok. yo creo, sí, por hacer referencia a que no tienes 13 años ni 12 años. Tú eres joven y probablemente a ti ya no te tocó respirar el aire en la Ciudad de México cuando tenía altas concentraciones de plomo, porque las gasolinas, todavía hasta inicios de los 90, si no mal recuerdo, tenía un aditivo a base de plomo. Entonces, en este caso, el plomo no venía de los aparatos electrónicos. Pero bueno, estoy contestando la pregunta que tú me haces, ¿qué tanto estamos expuestos a estos contaminantes? Bueno, pues, por ejemplo, en el caso del plomo, afortunadamente hoy día ya no tienen las gasolinas este aditivo, pero en los 80s, 70s, 80s, inicios de los 90s, los niños nacían ya con su buena dosis de plomo, desde que, o sea, ya tenían plomo en su cuerpo antes de nacer. Y cuando nacían, ya venían con su buena dosis de plomo. Entonces, No. haciendo referencia, pues, a que tanto estamos expuestos a este tipo de contaminantes en las grandes ciudades, pues desde hace mucho, ya sea por una vía o por otra, o por en este caso hablamos de gasolinas, ahora hablamos de contaminación de aparatos electrónicos y eléctricos, si estos no son bien manejados. Ahora voy a citar otro ejemplo de la liberación de estos compuestos de manera, pues, bastante fuerte. ¿Y qué tanto está afectando la salud de las personas? No sé si alguien lo sepa a ciencia cierta. Eh, Voy a citar el caso de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos. Los que son operados de manera adecuada se les conoce como rellenos sanitarios. Hay sitios que son operados de manera adecuada, pero hay sitios donde se reciben los residuos, la basura, que comúnmente le llamamos cualquier persona, basura, lo que generamos en los hogares, a lo que se recoge en las calles. Hay sitios que no son bien operados y estos se conocen como tiraderos de basura, basureros. Okay. Estos sitios, en algunos casos, se llegan a incendiar hasta 2 o 3 veces en un año. Estos incendios de estos basureros
liberan una gran cantidad de contaminantes a la atmósfera. Entre esos, los contaminantes que están presentes en los residuos electrónicos. Porque hay que señalar un punto muy importante. Los residuos electrónicos no tendrían que depositarse en el bote de la basura común y corriente. Los residuos electrónicos no tendrían, la basura tecnológica no tendría por ningún motivo que ser recolectada por los camiones recolectores que pasan recogiendo lo que llamamos basura en tu colonia, en mi colonia, en cualquier colonia de la Ciudad de México o de los municipios aledaños. Porque esos son residuos de manejo especial que contienen algunos elementos peligrosos y que deberían de ser separados de lo que tiramos en casa y recibir un tratamiento adecuado para que no se liberen los contaminantes de los que ya hemos estado hablando. Y hay más. He mencionado algunos como ejemplo, pero hay más. Entonces, como esto no sucede y buena parte de los residuos electrónicos se van al camión de la basura y en algunos casos esos camiones de la basura, sobre todo en municipios aledaños a la Ciudad de México, van a tiraderos de basura y cuando estos sitios se queman, pues todos esos compuestos bromados de estos plásticos se van a ir a la atmósfera cuando esos plásticos se quemen. Y además de esto, bueno, pues otros componentes de la basura, por ejemplo, el PVC contiene cloro, pues cuando se quema este plástico se va a liberar el cloro a la atmósfera y se van a liberar muchos contaminantes, entre ellos dioxinas y furanos, que son compuestos cancerígenos, que son muy tóxicos y que además tienen la propiedad de acumularse en el cuerpo. Entonces, el plomo, por ejemplo, también se acumula en el cuerpo. Las dioxinas y los furanos también se acumulan. Entonces, ahí hablas de una bioacumulación, que esos contaminantes los vas reteniendo tú. El peor caso, tú, bueno, digo tú de manera general, me refiero a todo ser humano, ¿no? En Sí. contacto con algunos contaminantes, los puede bioacumular. Y lo peor todavía, que es el caso que mencionaba hace rato, es cuando una persona, una mujer, está embarazada, un nuevo ser se está desarrollando en su interior, está creciendo, pero ya desde ese momento está recibiendo contaminantes ambientales a través de la madre. Y todavía no ha nacido, y ya trae en ocasiones sus dosis, a veces de sustancias o de elementos bastante tóxicos. ¿Sí? Claro, cuando este daño es bastante fuerte, pues pueden llegar a tener hasta mutaciones. Y lo hay. Cuando la contaminación es bastante fuerte en algunos sitios, sobre todo por residuos peligrosos industriales, pues puedes tener mutaciones bastante severas y malformaciones en el nuevo ser que se está formando, valga la redundancia, ¿no? Oiga, doctor, una pregunta. En este caso, pues vienen como varias cuestiones. Una de las cosas que estamos trabajando con este proyecto es la unión de 3 sectores para darle una solución a todo este de la basura tecnológica. Uno es del sector público o social, el otro es gubernamental y el otro es empresarial. Porque lo que sucede muchas veces es que nosotros como particulares hacemos esta recolección de basura de ríos, de limpiezas y cosas así, pero no sirve de nada porque vienen las empresas y entonces contaminan, ¿no? Y tiran sus desechos al río y les vale, y entonces es como, bueno, ya no sirvió lo que yo estoy haciendo y por eso se pierde el interés. Y la otra cuestión es que justamente los gobiernos no están como al pendiente bien de las regulaciones, sino que desafortunadamente pues hay corrupción o hay otros detalles que entran en cuestión, ¿no? De que si no se va la empresa y se pierden trabajos, no sé qué, o sea, los amenazan y no hay regulaciones para la basura tecnológica. Entonces, uno de los puntos primordiales es que nosotros pongamos nuestro granito de arena y de que no tiremos la basura tecnológica en la basura normal. Pero por el otro lado sale una preocupación ahora de que, a ver, por ejemplo, yo tengo pilas, yo tengo cables, yo tengo una TV descompuesta, ¿eso puede liberar gases dentro de mi casa y me puede hacer daño? No, si tenemos una computadora, un celular, una tablet en nuestra casa, la podemos tener en un cajón, en el escritorio, inclusive en el buró, y puede durar ahí meses, años, y no va a pasar nada, siempre y cuando esa televisión o ese celular no lo agarremos a martillazos
se rompa o no le prendamos fuego, ¿no? Si tenemos un aparato electrónico en casa y se descompone, repito, ahí lo podemos tener durante mucho tiempo y en principio no va a liberar ningún contaminante. En el caso de las baterías, en este caso sí, porque algunas baterías llegan a lixiviar, a escurrir parte de su contenido. En ese caso, pues es tan sencillo como llevar las baterías a los puntos donde se depositan. En el caso de la Ciudad de México hay muchos puntos, paradas de autobuses, en algunos centros comerciales, donde uno va, lleva sus pilas y las deposita ahí. Y en principio, pues deben recibir estas baterías un tratamiento adecuado. Si estamos en otra ciudad, probablemente no existan estos contenedores o estos lugares de acopio, aunque yo creo que me atrevería a decir que ya en la mayoría de las ciudades de nuestro país sí existen lugares a donde llevar las pilas. Entonces, lo recomendable es que las baterías se lleven a estos puntos donde uno las pueda depositar. Ahora, los residuos electrónicos, que fue parte de la pregunta que me hiciste, los podemos tener almacenados ahí semanas, meses, inclusive años, y no va a pasar nada. Sin embargo, afortunadamente, hoy en día ya hay campañas, no digo que son cada semana ni cada mes, a veces hay que esperar 2 o 3, 4 meses para la próxima campaña, pero hay campañas para el acopio de residuos electrónicos. Hay que estar atentos y llevar estos residuos electrónicos a esos sitios donde se lleva a cabo el acopio, entregarlos ahí, porque en principio, entregándolos, a veces el evento se llama reciclón o reciclatrón, el nombre cambia un poco según quién lo organice, pero el objetivo siempre es el acopio de basura tecnológica. Y estos aparatos ya en desuso que se entregan en estos lugares, en fechas establecidas, en principio se les entregan a empresas que tienen la capacidad y tienen el permiso por parte de las instituciones en nuestro país para dar tratamiento adecuado a esos residuos. Entonces, aquí un llamamiento o un llamado a todo tu público es que por favor hagan caso a esos llamados para entregar este tipo de equipos, y si quizás tengamos que desplazarnos una decena, veintena de kilómetros, 40, 50 kilómetros, no sé, para ir a llevar nuestros aparatos, que a veces son bastantes. A mí me ha tocado que en estos eventos, pues de repente ya cuando le buscas sale la televisión, sale una tablet, 3 celulares, los cables, la impresora vieja, etcétera. Entonces, ya rascándole, igual uno ya lleva los 4, 5, 6, 7 aparatos que precisamente uno ha estado almacenando conforme se van descomponiendo. Y entonces es lo más recomendable. Repito, no es recomendable entregárselos a cualquier camión recolector de los residuos sólidos urbanos, de camión recolector de basura, ni tampoco entregarlo al sector informal, que a menudo pasa por nuestras calles gritando que compran pues, colchones y cualquier cosa vieja, incluidos estos aparatos. Ajá. A ese sector no es muy recomendable entregarle estos equipos porque normalmente no cuentan ni con las instalaciones, ni con el equipo necesario, ni con los permisos tampoco. Y es ahí cuando se liberan pues muchos contaminantes dependiendo del aparato y de la forma en que lo hagan. ¿Sí? Uh-huh. Ok, entonces acá una cuestión sería esperarnos a justamente todas estas campañas de recolección de basura tecnológica, juntar toda nuestra basura en nuestra casa, y si no tiene algún desperfecto no nos va a pasar absolutamente nada de que se liberen gases o de que sea tóxico.
Y por el otro lado, entonces, pues sí, la invitación definitivamente tiene que ser con base en estos tres sectores, porque si nosotros como ciudadanos ponemos nuestro granito de arena, pero el municipio, por ejemplo, no tiene estas campañas de recolección de basura o estos estantes especializados, pues hay que exigirles nosotros. Pero hay muy buena respuesta por parte de este problema porque es algo que ya nos alcanzó. O sea, ya hay como muchas consecuencias de la contaminación que todos sabemos y que muchos ya vivimos en el día a día, que ya no podemos negar, que ya no podemos decir, bueno, para el 2050 esto nos va a afectar, sino que ya es algo que nos está afectando. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál es una de las posibles soluciones para que nosotros reduzcamos la basura tecnológica? Eh, Fíjate que acabas la pregunta también es bastante buena y acabas de mencionar un punto que no quisiera dejarlo pasar. Estás mencionando, y nos estamos enfocando en esta charla, a los residuos tecnológicos. Y estás mencionando con todo acierto que es un problema que ya nos está rebasando, que efectivamente no nos tenemos que esperar al 2030, al 2050, al 2060 para ver los efectos nocivos. Efectivamente, ya los estamos sintiendo. Nada más déjame completar un punto que yo considero muy importante. Eso que mencionas para los aparatos electrónicos es cierto, pero también es válido para los residuos sólidos urbanos, o sea, los residuos que generamos, lo que llamamos basura. Es válido para los residuos peligrosos industriales, es válido para los residuos biológicos infecciosos. Prácticamente esto que comentamos es válido para todo tipo de residuos, inclusive los residuos de construcción y demolición. En la Ciudad de México se genera tal cantidad de residuos de demolición y construcción que representan un verdadero problema. O sea, y aquí estamos hablando aparentemente de residuos inocuos, que son pues, pedazos de losa, concreto, castillos, etcétera. Pues, pero a lo que voy, el problema en general del manejo de los residuos es bastante importante, todo se debe de abordar, ya sean electrónicos, ya sean residuos de construcción, ya sean residuos farmacéuticos, ya sean residuos de lo que sea. ¿Por qué? Porque cualquier residuo genera contaminación si no es bien manejado, si no es bien dispuesto, porque todo residuo representa recursos naturales para haber fabricado celulares como los que tú y yo tenemos, como que cualquier persona tiene ahora, debieron extraerse de minas, pues desde plata, oro, mercurio también, una gran cantidad de metales preciosos y otros materiales que, bueno, no son tan codiciados en el mercado, pero al final de cuentas son recursos naturales. Entonces, la forma en cómo estamos consumiendo los recursos naturales hoy en día como sociedad, y no me refiero solamente a México, sino a nivel mundial, como estamos consumiendo los recursos y como estamos generando residuos en las cantidades que lo estamos haciendo de todos, y en este caso en particular residuos electrónicos, simplemente no podemos seguir por este camino. Entonces, No. hay algo que se conoce, o seguramente la mayoría del público ha escuchado, es un tema sonado últimamente, el desarrollo sustentable. Simplemente como estamos consumiendo y tirando las cosas hoy en día, eso no es sustentable. Estamos lejos de tener un desarrollo sustentable y esto nos está llevando a problemas bastante serios en cuanto al buen uso de los recursos naturales, sean utilizados para el bien que sea. Al final de cuentas, se vuelven basura muy rápido. Y el colmo es que en los equipos electrónicos, nuevamente hago referencia a la gente joven y a los que ya tenemos algunas décadas. Cuando yo era joven, tener un equipo como este era impensable, era ciencia ficción. Y para cualquiera de nosotros, siendo estudiantes de preparatoria o de universidad, tener un celular que pudiera mandar videos, fotografías, me pudiera ubicar y encontrar la pizzería más cercana, o sea, cualquier cosa que hacen estos aparatitos hoy en día era ciencia ficción. Y nadie de nuestra generación
hubiera tirado una cosa como esta porque simplemente ya salió un modelo más nuevo. O sea, hemos llegado a un grado de desechar y Sí, hacer desechables tantas cosas sí, totalmente. que es completamente absurdo. Sin embargo, aquí lo crítico, o sea, los que tenemos cierta edad, nos parece absurdo. Aquí lo crítico, y es un llamado a la reflexión a toda aquella gente joven que nos escucha, es que esto para la gente joven es normal. El cambiar de celular cada, no sé, medio año o cada año. Pero esto es completamente anormal estar haciendo lo que estamos haciendo hoy en día con estos equipos. Dicen por ahí, yo lo he escuchado varias veces, que hoy en día un celular de buen precio te tiene una capacidad mayor o está más desarrollado en muchos aspectos que la computadora que utilizaron para mandar el primer hombre a la luna. Ujú, sí, sí, sí. Si ese es el caso, o sea, cualquiera de nosotros que se pregunte, ¿y la NASA habría tirado esa supercomputadora? Porque en ese entonces las computadoras pues, ocupaban mucho espacio, el espacio de 2 o 3 habitaciones quizá. Esta gente no hubiera tirado esa computadora a la vuelta del año porque ya salió la nueva versión, porque además no había nueva versión en un Sí. espacio así tan corto de tiempo. Y veamos lo que estamos haciendo hoy en día, o sea, no puede ser, ¿sí? Repito, por cuestiones de desarrollo sustentable, derroche de recursos naturales, cambio climático, porque todo va ligado. Lo que estamos viviendo hoy en día del cambio climático tiene que ver mucho con los residuos y con la explotación de recursos naturales, con las emisiones a la atmósfera, porque se tienen muchas emisiones a la atmósfera por producir estos aparatos, por producir ropa, por producir zapatos, por producir lo que ustedes quieran. Resultado de la actividad industrial desenfrenada que hemos tenido, estamos sufriendo, aunque haya individuos como Trump que lo siguen negando y otros políticos que no sé dónde tienen la cabeza y no sé dónde tienen los ojos porque no ven lo que todo el mundo ve. O sea, las montañas sin nieve hoy en día, los glaciares fundiéndose, etcétera, etcétera. Entonces, ese cambio climático que estamos sufriendo por resultado del efecto invernadero, por tanta actividad industrial, por producir tantas cosas y quemar tanto combustible, simplemente nos ha puesto en un punto bastante crítico. Entonces, llámese residuos electrónicos o basura electrónica o residuos de textiles o residuos de alimentos o residuos de lo que ustedes quieran, otra vez son recursos que demandan energía para su producción, para su transporte, inclusive hasta para depositar los residuos y tratarlos se requiere energía. Normalmente eso se traduce en emisiones a la atmósfera. Entonces, este problema, o sea, lo estamos abordando, lo estamos platicando, porque el tema ahorita de interés, por lo menos en esta charla, son los residuos electrónicos. Pero todo va ligado. Todo está ligado. Emisiones a la atmósfera, contaminación, cambio climático, salud o afectación a la salud de la población, sobre todo que está expuesta a esto. Pero hoy en día vamos a preguntarnos, ¿quién está libre de respirar un aire contaminado? Si los contaminantes de la atmósfera se detectan inclusive en los polos. O sea, realmente de esto no nos salvamos ya prácticamente nadie, ¿no? Claro, repito, vamos a estar más expuestos dependiendo mucho a tal o cual contaminante, dependiendo mucho dónde vivimos, cuál es nuestro oficio y en un momento dado a qué corrientes de agua o de aire estamos contaminados o de alimentos. Igual si pensamos la cantidad de alimentos o de campos de cultivo que se riegan con aguas no tan limpias en este país, también está de preocuparse. Y o sea, Entonces, lo peor de todo es que es algo que nos afecta a todos, literalmente. O sea, por ejemplo, ya no estamos hablando de países lejanos que en nuestra vida habíamos escuchado, ¿no? Como Bangladesh y de esos países que están súper contaminados. O sea, es algo que si allá contaminan, acá también vamos a estar contaminados, ¿no? Lo que usted mencionaba de que los polos ya no se salvan. O sea, es una cuestión
donde todos tenemos que meterle mano porque a todos nos va a beneficiar. Y eso es algo bastante importante, lo del desarrollo sustentable. Entonces, platíquenos un poquito ya para ir cerrando con el tema, ¿en qué consiste el desarrollo sustentable y cómo yo, de forma particular, que no sé de tecnología, que no sé de cables, cómo puedo empezar a estimular un desarrollo sustentable dentro de la sociedad donde vivo? Muy bien, pues uno de los puntos es bajarle a la generación de residuos, es decir, tratar de tirar lo menos, de generar la menor cantidad de basura en la manera de lo posible en cada uno de los hogares o a nivel personal, y aquellos residuos que se generen, depositarlos en el lugar adecuado. Hablando de residuos electrónicos, bueno, pues si hay estas campañas en nuestra ciudad, en el lugar donde vivimos, donde se van a copiar este tipo de equipos obsoletos, pues llevarlos ahí para que se les dé un tratamiento adecuado. Ahora, hace rato me extendí y no contesté tu pregunta, que es importante, la anterior. Tú dices, ¿qué hay que tomar en cuenta en este caso para la generación de residuos? Uno de los puntos que ahorita si lo buscamos en México es difícil de encontrar, pero en otros países sí es posible ya, es comprar de preferencia aquellos equipos que nos garanticen una vida útil lo más larga posible. A mí me sorprende, y es a lo que te digo que yo no entiendo, pues, cómo hemos llegado a esto. A mí me sorprende que la compañía de teléfonos con la cual tengo el servicio me esté llamando, no sé cuántas veces, muchas, para insistirme en que ya cambie de teléfono. Sí, Y es increíble. yo les respondo, pero es que no necesito cambiar de plan. Mire, es que si cambia de plan hasta le damos un equipo nuevo. No me interesa tener un equipo nuevo, señorita. Este todavía me sigue funcionando bien. No requiero otro. Pero mire, va a ser gratis. No me importa que sea gratis, por favor. Y te llaman y te llaman y te bombardean. O sea, yo pues por mi trabajo, por la situación de creo conocer la problemática, me niego a que me entreguen otro teléfono, así sea gratis. Y es más, te puedo decir, así me paguen por otro, no lo quiero porque sé que eso significa generar y tirar más aparatos de estos cuando todavía funcionan bien. Entonces, me ofrecen que voy a pagar menos y que voy a tener más gigas y que no sé qué tantas maravillas. Yo contesto, señorita, no me hace falta. Estoy haciendo home office en mi casa con el internet que tengo, me basta, no requiero más gigas. No quiero tirar este teléfono. Entonces, a eso hemos llegado, a que te ofrecen darte algo para que tires lo que ya tienes o lo regales. Inclusive te dicen, pues regálelo, véndalo, haga. No quiero. Entienda que no quiero. Entonces, precisamente lo que se tiene que hacer, un ciudadano de a pie como tú y como yo no lo vamos a lograr. Lo que se tiene que hacer es lo contrario, que las empresas produzcan artículos que duren el mayor tiempo posible. Entonces, ¿qué se está haciendo en Europa con todo este tipo de equipos? Presionar a los fabricantes para que ofrezcan un mayor tiempo de vida útil de los equipos. Y la gente se empieza a ir a comprar al fabricante, a la marca, que está ofreciendo un mayor tiempo de vida útil. Y que además ofrezca que ese equipo cuando se descomponga, alguien lo pueda reparar, que no sea desechable en automático. Ah, bueno, tú me ofreces que esta marca me ofrece que se puede reparar, compro esta marca. Inclusive, si me sale un poquito más caro, pero me garantizan que se puede reparar. En Europa, ¿qué se hace también en muchos países? Promover talleres donde se reúne gente a reparar los aparatos electrónicos con tal de ya no tirar. Que se genere, otra vez, el punto que mencionaba hace un momento, generar la menor cantidad de residuos posible en cualquier ámbito. Residuos de los que quieras, en particular estamos hablando residuos electrónicos. Entonces, esa es la corriente que en otros países, en particular en Europa, están tomando, las acciones que están tomando, que presionar al fabricante para que ofrezca un mayor tiempo de vida útil, que sea reparable, promover talleres o organizaciones que además enseñen en un momento dado
hacer funcional un equipo. No sé si tú sepas, pero de repente hay algo que se llama obsolescencia programada, Ah, claro, por que supuesto. son muchos equipos, y no nada más equipos, aparatos electrónicos, se puede hacer referencia a otros artículos en donde se programan para que dejen de funcionar, están bien, que dejen de funcionar y tú los tires y compras otro. O que simplemente los hacen, los equipos, de tal forma que no los puedas abrir para repararlos y si los abres se destruyen. Entonces, la tendencia en Europa es hacer que no, que regresemos a como era antes. O sea, a mí todavía de joven, seguramente de tu edad, era muy frecuente llevar las televisiones y los radios y las grabadoras y los estéreos a reparar. Eso cada Sí. vez es más raro. Oiga, En y otros ahorita, países perdón, llegó prácticamente a desaparecer esto. Adelante, sí, perdón. ahorita que menciona esta cuestión de la obsolescencia programada, son términos bien comunes que no conocemos del todo. Hay un excelente documental que se llama Comprar, Tirar, Comprar, que nos platica sobre la obsolescencia programada. Y el documental inicia con el caso de una impresora que deja de imprimir. Y Así entonces es. esta persona pues dice, pero ¿por qué deja de imprimir, no? Y entonces marca soporte y le dicen, pues su impresora ya está vieja, tiene que cambiarla. Y empieza a Tiene que buscar comprar otra. tiene que comprar otra y empieza a buscar en foros y se da cuenta de que todas las impresoras tienen ese mismo problema. Y entonces a partir de eso, pues ya se desprenden muchos factores. Y otra de las cosas que tiene obsolescencia programada a propósito son los focos, la bombilla. Hay una Sí. bombilla que está prendida desde 1901 en Estados Unidos y hasta le hicieron su pastel y todo el rollo porque no se ha descompuesto, sigue funcionando y entonces es algo bien curioso. Y quiero rescatar algo que usted dijo que se me hace muy importante. Es cierto, nosotros como ciudadanos a pie no podemos hacer nada, pero somos los detonantes del cambio y es por eso que nosotros estamos proponiendo como una espiral para amenorizar estas cuestiones que estamos viviendo de la basura tecnológica y de los residuos sólidos urbanos. Porque si nosotros Así comenzamos es. a apoyar a marcas que están, como usted dice, ¿no? Orientadas a una fácil reparación, marcas que están orientadas hacia el cuidado del medio ambiente, a todo ese tipo de detalles, créanme que todos van a empezar a migrar para esto. Si dejamos, o sea, es que nosotros tenemos la batuta, porque si nosotros dejamos de comprar, ellos van a decir, ok, vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo para llamar nuevamente su atención. Y otro de los podcasts que estamos desarrollando también dentro de estas cápsulas de series, platicamos hace rato con una psicóloga que nos enseñaba a cómo blindarnos de toda esta percepción de anuncios para que nosotros compremos cosas que no necesitamos. Entonces, es bien curioso cómo nosotros solitos no podemos hacer gran cosa, pero nosotros somos el detonante para contagiar a empresas y después para contagiar a gobierno. Entonces también, porque Así no es. queremos dar este mensaje como de, bueno, si yo no puedo hacer el cambio, pues entonces no hago nada y sigo tirando mis cosas en el río. O sea, no, para nada. El propósito de esto es, ok, el cambio empieza conmigo, pero no termina solamente conmigo. Tengo que ahora exigir al gobierno y empresas que también hagan su parte, porque de nada sirve que sean las empresas más ricas del mundo si el mundo se va a acabar en 5 años. De nada me sirve a mí cuidar y tener el último teléfono si el mundo se va a acabar en 5 años. Ya ni siquiera lo voy a poder disfrutar. Entonces, por eso es algo que nos compete a todos. Entonces, pues, doctor, nada más para finalizar, no sé si tenga algo más que agregar. Sí, 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 un punto bastante importante que estás mencionando y quizá no acabé de expresarme del todo bien. Efectivamente dije, un ciudadano de a pie como tú y como yo igual no logra mucho, solos, pero ya millones de ciudadanos a pie, organizados y demandando o poniendo ciertas exigencias a las empresas, ahí sí ya cambia la cosa. O sea, estar solos y desorganizados, eso Exacto. no nos va a llevar a nada. Organizarnos como sociedad civil y hacer demandas al sector gobierno, al sector empresarial, por la mejora del medio ambiente, por la mejora de la salud pública, etcétera, eso sí tiene un efecto. Entonces, y en ese sentido, pues los felicito a ustedes, verdaderamente, Moisés, los felicito porque esta labor es de mucha importancia en que llegue este tipo de información, pues prácticamente a toda la sociedad. Y si con esto ustedes están contribuyendo con su granito, espero que no sea un granito de arena, sino que sean muchísimos granitos de arena a un cambio que bastante hace falta, pues adelante. Y ya nada más concluir estas acciones que comentaba hace un momento, que se están tomando hoy en día
y que además están respaldadas por la legislación de la Unión Europea, llevan como eje central un término también muy en boga, sobre todo pues en la gente que estudia ciencias ambientales, un término muy en boga que es la economía circular. Y la economía circular no solamente es reciclaje, es una pequeña acción el reciclaje, pero involucra muchas acciones como generar menos residuos, como ampliar la vida útil de los aparatos, como inclusive la propuesta llega mucho más allá. Para muchos quizás esto sea impensable, compartir herramientas, compartir el auto, compartir aparatos electrodomésticos como una lavadora. Vamos, si una lavadora no la estoy ocupando yo a diario, quizá me organice con la mitad de mi cuadra, compramos una y nos vamos turnando para usarla, y en lugar de comprarse 15 lavadoras solamente compramos una. Todo eso son ahorros de recursos naturales. Pero bueno, creo que estamos ya llegando al final del tiempo para esta emisión. No sé qué tanto me puede extender o si hay otra pregunta. No, definitivamente es un tema que da para mucho y Así justamente es. el próximo capítulo de esta serie de podcast es sobre economía circular. Entonces, esperemos que esta colaboración que se viene dando tanto con el doctor como con la Colmena, que quien es el que está orquestando todo esto, y con el proyecto de El Reciclaje Contraataca, esperemos que realmente dé ese empujón, dé ese pie, porque es un tema que nos compete a todos. O sea, insisto nuevamente, de nada sirve que tú te compres el iPhone reciente, el Samsung reciente, si no lo vas a poder disfrutar porque el mundo se acaba. De nada nos sirve a nosotros hacernos de la vista gorda si nos vamos a enfermar el día de mañana porque alguien tiró su televisión o su refrigerador en el río. O sea, es un tema que a todos nos compete y que tenemos que meterle muchísima velocidad. Entonces, doctor, pues esperemos que también podamos hacer más programas, hacer más emisiones de este tipo. Y muchísimas gracias entonces por compartirnos un poquito de su conocimiento. Sé que es un tema que llevaría muchas horas, pero pues esperemos que esto sea la semillita para que las personas empiecen a investigar más, para que las empresas empiecen a interesar más y para que el gobierno empiece a tomar acción dentro de la basura tecnológica. Pues muchas gracias, Moisés, y por mí estoy encantado en participar en este tipo de eventos. Si para alguna otra sesión, algún otro tema les puedo ayudar, yo con todo gusto. Perfecto, Muchas doctor. gracias. Créanos que le vamos a tomar la palabra. Entonces, voy a terminar la grabación, pero usted no me cuelgue, por favor. Eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No se pierdan los próximos episodios que van a estar increíbles.